El manga comienza presentándonos a nuestra prota, una hermosa mujer llamada Yvonne, la cual se encontraba conociendo a un hermoso pibe llamado Anguilas, el cual además posee el rango de duque en el territorio del norte. Queda claro que si esos dos llegan a tener un hijo, ese pibito sería el niño más guapo del mundo, o sea, de esa genética tan guapa solo podría salir un ser supremamente guapo. Lo malo es que por el momento la prota y el duque no tendrán hijos, ellos apenas se están conociendo y claramente quien se muestra más nerviosa de los dos es la prota, y no es porque la belleza del duque le resulte intimidante. La prota en realidad está nerviosa debido a que está por hacerle al duque una propuesta un poco irrespetuosa para el poco tiempo que llevan conociéndose, siendo que dicha propuesta es la de pedirle al duque dinero prestado. Y bueno, para entender un poco mejor el comportamiento de la prota, el manga nos ofrece información relevante sobre su pasado, pues resulta que la waifu desde pequeña tuvo que vivir una vida llena de pobreza, rodeada de un contexto totalmente desfavorable, nadie nunca la ayudó, para sobrevivir tuvo que celebrar contratos esclavizantes, al punto en que en una de esas la waifu terminó falleciendo. Lo bueno es que pudo reencarnar en el cuerpo que tiene ahora, lo malo es que dicho cuerpo está enfermo. Otra cosa buena es que la prota reencarnó en una novela que ya leyó y por lo tanto conoce, lo malo es que ella es la villana en dicha novela, siendo que además ahí se enamora de un rubio llamado Adrián que es el esposo de la protagonista de la obra, y su obsesión por el rubio llegó a tal punto en que pactó un trato con el diablo con tal de conquistarlo. Y bueno, como todo aquel que sella un trato con Satanás, las cosas no terminaron bien para ella, ya que de acuerdo a la novela ella terminará muriendo producto de la maldición del diablo. Sin embargo, la prota está determinada a cambiar su destino, porque aunque eso de ser la villana le parece emocionante, la parte donde pacta con Satanás y fallece producto de la maldición no le parece para nada positivo, por eso aunque ella va a seguir siendo la villana de la historia, prefiere no pactar con el diablo para no morir de la forma tan fea como sucedió en la novela, siendo que a partir de aquí se abrirá una nueva línea del tiempo. Pero antes de conocer lo que le deparará el destino a nuestra prota la villana, es necesario que les presente el papucho que tiene por padre, pues este viejo es el fundador del imperio y además es uno de los magos más poderosos. De allí que sea en cierto punto justificable que la prota, como hija del emperador y de uno de los magos más poderosos del reino, haya crecido creyendo que puede hacer lo que le plazca. Pero bueno, como la prota sabe que hacer lo que le plazca la llevará a la ruina, en esta ocasión se está planteando las cosas desde otra perspectiva. En dicha perspectiva se visualiza dejando al rubio Adrián y a la protagonista en paz, para que de esa forma pueda quedar libre del pacto con Satán y vivir una vida pacífica sin tantos problemas ni sufrimiento. Cuestión que en una de esas vemos al padre de la prota entrando a su habitación para regañarla un poco, pues se supone que su hija está en libertad condicional, así que no tiene permiso para andar holgazaneando. Y es que sí, justo antes de que la prota poseyera el cuerpo de la princesa Yvonne, esta se había vuelto loca a lanzar bombas por la calle, así que bueno, producto de dicho crimen fue castigada con la pena de libertad condicional, por eso no tiene permitido salir de casa. Y además el emperador le impuso internamente el castigo de que pueda holgazanear, ya que la idea con el doble castigo es hacer que la prota reflexione sobre que eso de lanzar bombas estuvo mal. Y sí, la prota está sumamente consciente de que eso de lanzar bombas está mal. De hecho ella no habría lanzado las bombas si hubiese poseído el cuerpo de la princesa antes, pero bueno, ya la situación es esa, así que la prota tiene que aguantarse el castigo por algo que legalmente no hizo. Pero claro, el enojo del emperador es totalmente entendible, ya que eso de que su hija sea una potencial delincuente no lo enorgullece, que en eso además apareció un señor de bigote para meterle cizaña al asunto, expresándole al emperador que estaba siendo muy blando con su hija, por eso le sugirió que le aplicara un castigo más severo. Y sí, al final el emperador se dejó convencer por el bigotudo, de allí que le comunicó a la prota que la castigará con 6 horas de trabajo diarias, pero claro, esto para la prota no es nada considerando que en su vida anterior solía trabajar 15 horas al día. Pero eso no es todo, ahí además el emperador le dijo a la prota que si en una semana no logra hacer un buen trabajo, le quitará el registro familiar, lo que supongo que significa que la desheredará. Que luego de esto el emperador abandonó la habitación, dejando a la prota a cargo de su criada, quien observa a la princesa con mucho asombro, ya que a pesar del regaño que le mandaron, esta conserva la sonrisa en su rostro, pero bueno, eso pasa cuando has forjado un carácter con base en la experiencia negativa, llega un punto en que nada te afecta. Ahora bien, llegó el momento de cambiar de escena para ver al duque del norte leyendo una carta,
siendo que en dicha carta se enteró que le han dejado una herencia un tanto desbalanceada ya que contiene muchas deudas, pero bueno, eso es normal cuando se recibe una herencia, a veces tienes que lidiar con las deudas también. Pero bueno, regresando al Palacio Imperial vemos al padre de la prota sorprendido luego de haber visto el trabajo realizado por su hija, o sea el emperador Papucho nunca imaginó que su hija fuera a ser capaz de hacer un trabajo tan bueno como el que está presenciando. De hecho el emperador estaba tan incrédulo frente al gran trabajo hecho por su hija, que dio la orden de traer a su criada personal para interrogarla sobre si ha notado un comportamiento extraño en la princesa. Y sí, ahí la criada comenzó a decir que la prota ahora tiene un humor totalmente distinto, que no importa cuánto la regañen ella no se enoja, que ha notado un aumento en su ingesta de calorías y que además últimamente ha estado muy aplicada con todo lo que tiene que ver con el trabajo. Y claro, irse enterando de todos estos cambios en la prota hizo que su padre se asombrara mucho, de hecho me parece que el asombro del emperador es desmesurado rozando lo ridículo, pero bueno, en cualquier caso el emperador sabe que esos cambios de la prota lo benefician, siendo que además, él atribuye estos cambios al hecho de que su hija quizás quiere conquistar al rubio protagonista de la novela. Pero yendo con la prota vemos que ésta está más pendiente de comer galletas y helado que de pensar en el rubio. Solo que su padre sigue teniendo la idea de que la prota sigue enamorada del príncipe rubio, ya que eso es lo que se ha demostrado a lo largo de la novela, siendo que como él sabe que ese es un amor prohibido, el hecho de imaginárselo lo pone irritable. Y claro, la prota no entiende el motivo de la rabia de su padre, por eso le preguntó si es que comió ají picante o qué le pasa. Pero bueno, como el emperador no le respondió, la criada tuvo que intervenir para decirle que no se preocupe, que esos arrebatos de cólera son comunes en su padre, así que antes de preocuparse lo mejor que puede hacer es tomar asiento. Que habiendo hecho eso, la prota lo primero que hizo fue preguntarle a su padre si el motivo de su enojo es porque estén mal los documentos que le entregó con ocasión al trabajo que le habían asignado, en cuyo caso, la prota le ofreció a su padre disculpas anticipadas. Pero claro, el emperador se asombró mucho más al ver que la prota se había disculpado por algo que no hizo mal, o sea la humildad que está demostrando la princesa Yvonne no era propia de ella antes de ser poseída por la prota, de allí que es totalmente entendible la sorpresa del emperador. Quien le aclaró a la prota que ella hizo un trabajo excepcional, incluso fue tan bueno que tanto él como su asistente el bigote de brocha no podían creer que lo fuese hecho ella. Y claro, al escuchar esto la prota se realegró, y por otro lado el emperador seguía sorprendido por la actitud tan dulce de su hija quien solía ser extremadamente amargada y enfadosa. Ahora en lugar de ser altanera y prepotente, la prota estaba siendo comprensiva y madura, incluso en una de esas se disculpó con su padre debido a los problemas que le ha causado a la familia con sus actos desmedidos. Pero bueno, más allá que el emperador esté sorprendido por la actitud amable de su hija, él ya había ideado un plan para permitirle descargar toda la ira que de seguro está reprimiendo, por eso le informó a la prota que han comprado una casa para que pueda destruirla y así aliviar toda la ira que puede llevar adentro. Pero claro, cuando la prota escuchó esto se asombró mucho, pues eso de que hayan comprado una casa para que la destruya no le hace mucho sentido, pero sí, tanto el mayordomo Bigotón como el emperador le informaron a la prota que dicha casa fue comprada y construida específicamente para soportar los ataques de la prota. En su estructura se colocaron escudos y toda la cosa para que los ataques no vayan a traspasar, así que es totalmente seguro para ella desahogarse con la casa nueva. Aunque bueno, queda claro que la prota no está de acuerdo con la medida, ella dice que no es necesario dañar ninguna casa, entre otras cosas porque en su anterior vida anhelaba tener una casa propia. Por eso, como destruir una por mero capricho no le hace ningún sentido, le dijo a su padre que no era necesario, que ella ya aprendió de sus errores, así que no hay ningún motivo para ir a destruir la casa nueva. Pero claro, frente a la reacción de la prota el emperador dio un golpe a la mesa preguntándole vehementemente por qué está actuando tan extraño, pues su hija de siempre nunca se habría negado a destruir una casa. Pero bueno, llegó un momento en que el mayordomo Bigotón tuvo que intervenir para calmar a su jefe ya que a ese ritmo le iba a terminar dando un infarto. Por eso un poco más calmado, el emperador le dijo a la prota que puede pedirle lo que ella quiera, que él se encargará de otorgárselo, sugiriendo incluso que si ella quiere un novio que no sea el rubio, él se encargará de buscárselo. Pero a ver, cuando la prota escuchó que su padre estaba dispuesto a darle lo que ella quiera, la waifu decidió pedir algo que no pudo hacer en su vida pasada, por eso dijo que quería estudiar. Y claro,
Al escuchar esto el emperador escupió su café de la sorpresa, porque es que decirle a una joven que pida lo que quiera, y que te responda que quiere estudiar, es algo que se lo escucharás decir a ningún joven en la vida. Por eso la sorpresa no era solo del emperador, el mayordomo bigotudo y la criada también se sorprendieron bastante, pero bueno, como el emperador dijo que le daría a la prota lo que ella quisiera, y como lo que ella quiere es estudiar, no tuvo más opción que cumplirle ese deseo. Por eso al rato vemos a la prota con varios libros estudiando a gusto, que entre otras cosas la prota pidió ese deseo ya que como es nueva en el mundo de la novela, quiere aprovechar su tiempo para conocer mejor su nuevo ambiente, al mismo tiempo en que buscará la forma de estudiar sobre magia a ver si logra convertirse en una gran maga como su padre. El problema con esto es que cuando la waifu intentó leer los libros de magia, no lograba entender nada, o sea pareciera que esos libros estuvieran escritos en arameo, pero bueno, la prota pensó que quizá es porque los libros están hechizados, así que consideró probar algunos hechizos a ver si logra descifrar el contenido del libro. El detalle es que cuando la prota estaba practicando sus hechizos, apareció su hermano a interrumpirla en medio del ritual. Este hermano de la prota se llama Barden, y además es profesor de magia, pero más allá de eso, Barden le preguntó a su hermana si el motivo por el cual anda estudiando, es para arrebatarle el título de heredero. Pero la prota súper ofendida le dijo a su hermano que a ella no le interesa heredar el trono, y que el motivo de su estudio es para ayudar a la familia. Pero claro, cuando Barden escuchó a su hermana diciendo que quiere ayudar a la familia se asombró mucho, pues la princesa Yvonne solía ser demasiado egoísta, de allí que él sigue creyendo que ella tiene otro objetivo macabro en mente. Pero ahí la prota se puso a enseñarle a Barden unos trabajos que hizo con la finalidad de demostrarle que su objetivo es simplemente ayudar a la familia y por tanto a él cuando asuma el trono. Y bueno, aunque los documentos indiquen que la prota dice la verdad, Barden todavía desconfía de sus buenas intenciones, por eso la prota, mostrándose supremamente angelical, le reiteró a su hermano que su única intención es ayudarlo a él y a su padre para vivir en paz. Pero claro, ante esta versión angelical de su hermana, Barden se asustó y se fue de inmediato a contarle a su padre que la prota está actuando extraño, extremadamente extraño, y bueno, frente a esto el emperador le dijo a su hijo que él también se dio cuenta de dicho comportamiento en la prota. A lo cual, ambos llegaron a la conclusión que su comportamiento actual tiene que ver con el príncipe rubio, que este príncipe rubio todavía no aparece en el manga y ya lo han nombrado más que al duque del norte. Pero bueno, el caso es que tanto el emperador como Barden creen que la prota está actuando así por culpa del rubio, de allí que el viejo dijo que le presentará otro hombre a la prota, para que así pueda superar al rubio y volver a la normalidad. Y sí, tanto el emperador como Barden pensaron en la misma persona para que sea el próximo novio de la prota, y esa persona es el duque del norte, a quien vemos leyendo una carta proveniente del Palacio Real, en donde le piden que por favor tenga una cita con la prota. Pero antes de saber si el duque del norte aceptó la invitación, el manga nos trasladó 18 años al pasado para contarnos una historia de los ancestros del duque del norte, quienes lucharon por la paz de su reino, pero como su poder era insuficiente, decidieron aceptar la ayuda de un hechicero de otro reino, que es el reino en donde vive la prota. Siendo que a partir de ese momento, los gobernantes del norte sellaron un pacto con los gobernantes del centro, así que bueno, en virtud de ese trato secreto, el duque del norte no tiene más opción que aceptar acudir a la cita con la prota, a pesar de que a él no le haga mucha ilusión ir. Y claro, el mayordomo del duque se asombró por el hecho de que el jefe aceptara, pero bueno, el mayordomo no conoce nada sobre el trato que hicieron sus ancestros, siendo que como su jefe tampoco piensa mencionárselo, lo que le dijo fue que acudiría a consolar a la princesa, ya que ésta se encuentra deprimida ya que su crush anda saliendo con otra. Pero a ver, sea cual sea el motivo, el mayordomo expresa no entender la decisión del duque ya que la prota es descendiente de los magos más poderosos del mundo, con lo cual, si acude a su encuentro y algo sale mal, podría incluso llegar a perder la vida. Y gente, entendamos la preocupación del mayordomo, él en su mente cree que la princesa Yvonne sigue siendo aquella mujer agresivo-compulsiva que todos conocían, pero bueno, aunque el duque no sepa que la prota ha cambiado de actitud, él igual no tiene más opción que acudir a la cita en virtud del trato ancestral. Así que bueno, entendiendo que no hay forma de convencer al duque de lo contrario, el mayordomo dijo que le prepararía un carruaje para que acuda a la fulana cita, y entre tanto, el duque se quedó pensando que tan malvada se habrá vuelto la prota, quien a su vez se encontraba en otro carruaje para acudir a la misma cita.
El detalle es que todo aquel que veía a la prota a través de la ventana terminaba corriendo asustado, de allí que su hermano le haga saber que ella infunde mucho temor a la gente del pueblo en vista de su pésimo carácter y más recientes atentados terroristas. Pero bueno, en lo que a la prota respecta, eso es cosa del pasado. Ahora la waifu es una persona nueva, la cual se emociona por ver el paisaje, a pesar de que su hermano la mire con ojos de no entender nada. Que por su parte la prota se quedó pensando en lo loca que fue su antecesora para lanzarle bombas a una ciudad tan linda, y bueno, ahí el hermano basado le dijo a la prota que si le dan ganas de volver a detonar unas bombitas él tiene cómo conseguírselas. Pero queda claro que la nueva prota ya no es una detona bombas, ella por el contrario prefiere admirar lo bello del paisaje, a pesar de que ella aún no sabe el motivo por el cual está siendo llevada a ese castillo. Cuestión que en una de esas el carruaje frenó, su padre apareció para indicarle a dónde debe ir, y su hermano le deseó suerte en su nueva reunión, pero a ver, claramente la prota no tenía pensando reunirse con nadie, a ella la noticia le cayó por sorpresa pero pailas. Ya estando en el lugar no tenía más opción que aceptarlo, porque sin importar que ella dijera que no siente nada por el rubio así que no era necesario que le presentaran a nadie más, ni su padre ni su hermano le creyeron. Por eso se la llevaron al interior del castillo con el mismo propósito para el cual llegaron, y es arreglar la cita que la prota ha de tener con el duque del norte. De allí que en eso vemos al padre del prota pidiéndole a una de las empleadas del lugar que le busquen ropa fina a la prota ya que debe ponerse más linda de lo que está, y claro, cuando la prota vio este gesto no pudo evitar conmoverse, pues aunque su padre y su hermano no le crean sobre que ella ya no quiere al rubio, al final todo lo que hacen lo están haciendo por su bienestar. Por eso vemos que al toque la prota se comenzó a probar distintos vestidos, a lo cual, tanto su hermano como su padre se le quedaban viendo con cara de mensos, asombrados por la belleza de la waifu. Que en eso, el emperador le dijo a la prota que no se le olvide comprar tacones, siendo que luego de hacerlo, pagaron la cuenta y se llevaron a la prota apurada a otra tienda. En esa otra tienda se propusieron a comprarle sombreros, pero bueno, ver a su padre y a su hermano opinando sobre sombreros, lo que causó fue una gran risa en la prota. Que la verdad ni el viejo ni el chamo entendían porque porongas la prota se estaba riendo, pero bueno, es mejor que se ría a que tire bombas. Por eso ahí vemos al emperador diciéndole a la prota que cada vez que la ve reír se le recuerda a su esposa, quien a su vez era la madre de la prota, y todo parece indicar que la señora está muerta pero bueno, como el hermano de la prota interrumpió la conversación diciendo que mejor tomen té, no sabremos si en realidad la madre de la prota está viva o no. Así es como estando sentados en la mesa, la prota agradece a su padre y a su hermano por todos los regalos, pero también le expresaron que no es necesario que la consientan tanto, ya que su plan de estudiar tiene por propósito precisamente contribuir a la manutención de la familia, incluyendo sus gastos personales. Y es por eso además, como la prota estará muy pendiente de estudiar, que dice que no quiere conocer a nadie como para ennoviarse. Pero bueno, ni al emperador ni a Barden les gustó escuchar que la prota está planeando dejar plantado al duque del norte, pues ambos le expresan a la prota que el duque es buen tipo y toda la cosa, siendo que incluso arreglaron la cita en ese mismo lugar para dentro de 3 días. Y claro, cuando la prota se enteró que ya la cita estaba arreglada se asombró mucho, siendo que como además, el emperador y su hermano comenzaron a hablarle bien del duque, esta comenzó a pensar que quizá podría sacar algo positivo de la cita. Por eso ya con otra actitud le preguntó a su padre y a su hermano por qué el duque del norte, siendo una persona tan importante y elegante, decidió tener una cita con ella que tiene la fama de ser una mujer malvada e insufrible. Que ante esto el emperador se molestó un poco ya que él quiere saber quién le dio a su hija la fama de ser malvada e insufrible, pero bueno, la verdad es que la princesa se ganó esa fama cuando se puso a dinamitar a medio pueblo. Sin embargo, el hecho de que su familia la defienda a pesar de que saben que es culpable, es algo que la hace emocionarse ya que en su anterior vida nadie la defendía ni siendo inocente. Pero bueno, el caso es que llegó un punto en que el padre de la prota y Barden tuvieron que irse por motivos laborales, así que dejaron a la prota con uno de los subordinados. El detalle es que este subordinado estaba mostrando una actitud bastante displicente hacia la prota. De allí que ésta al notarlo quiso desquitarse. Para ello fingió que el subordinado tenía una abeja en su brazo para que con la excusa de matarla, pudiera darle un madrazo en el brazo. Que al recibir ese madrazo el pobre subordinado quedó tendido en el suelo como si le fuesen dado un balazo, y claro,
Esto hizo que la prota mirara sus manos totalmente asombrada por su poder, incluso llegó a pensar por un momento que el poder de su brazo solo se puede comparar con el del maestro Saitama de One Punch Man. El detalle es que en eso comenzó a manifestarse al lado de la prota una extraña sombra morada. Obviamente la prota se quedó mirando a la sombra con cierto miedo, sobre todo porque cada segundo que pasaba la sombra se iba expandiendo más y más. De hecho, en una de esas la prota tuvo que comenzar a pisarla ya que su expansión llegó hasta debajo de sus tacones. Sin embargo, el subordinado no lograba entender por qué la prota estaba pataleando de la forma en que lo estaba haciendo, pues a los ojos del subordinado no era perceptible la sombra. Que ante la situación la prota se acercó al subordinado para indicarle que el motivo de su pataleo es la sombra expansiva, pero el subordinado seguía sin ver la sombra. Por eso la prota comenzó a considerar que la sombra pudo haber sido una mera ilusión. Pero bueno, ya basta de sombras porque ha llegado el momento de cambiar de escena para ver por primera vez al papucho del príncipe rubio, o sea ya todo tiene sentido con relación a la insistencia de que la prota seguía enamorada del rubio, el condenado es demasiado guapo. Pero más allá de eso, el motivo del cambio de escena tiene que ver con que el rubio perfecto está teniendo una conversación con el hermano de la prota, donde le expresa que se ha enterado que el duque del norte visitará la capital dentro de poco, siendo que claramente él quiere aprovechar la ocasión para conocerlo, y sí, todo parece indicar que a la prota se le va a juntar el ganado. Pues aunque Barden no quiera que el rubio acuda a la capital porque probablemente se encuentre con la prota, el rubio de igual forma está interesado en acudir al encuentro ya que ha escuchado los rumores de que la prota ha cambiado, que aunque el rubio diga que la prota todavía no se acerca a sus requerimientos para que la considere como novia, de todos modos le gustaría saludarla para medir su progreso. Obviamente a Barden no le estaba gustando nada la forma despectiva en la que el rubio hablaba sobre su hermana, por eso le respondió que ésta había dicho que ya no estaba interesada en él. Pero bueno, el rubio entendiendo que tiene un rostro perfecto expresó que él es inolvidable, con lo cual, eso de que la prota ya no esté interesada en él es falso. Que la verdad yo quisiera tener la autoestima de este rubio, pero claro, él tiene el ego por las nubes debido a que tiene un rostro perfecto, a los demás nos toca esforzarnos haciendo buenos chistes. Que claro, frente a toda la habladuría arrogante del rubio Barden tenía ganas de coserlo a madrazos, lo único que lo detenía es el hecho de que el rubio es un príncipe heredero así que no le conviene tirárselo de enemigo. Pero bueno, más allá de su rabia por el comportamiento del rubio, la atención de Barden se centró en una huella que vio en uno de los árboles, o sea esa huella parecía estar marcada con sangre, por eso el hermano de la prota le hizo saber al rubio sobre la existencia de la marca en el árbol. El detalle es que cuando el rubio volteó la mirada la huella ya no estaba, con lo cual, el rubio pensó que lo de la huella fue una artimaña para distraer la conversación que él estaba teniendo sobre la prota. Pero a ver, ahí Barden le dijo que habla en serio sobre que la prota expresó que ya no estaba interesada en él, siendo que además, tanto él como su padre tampoco quieren que ella se convierta en su novia. Que al escuchar esto el rubio puso cara de asombro, pues el rubio no está acostumbrado a ser despreciado. Pero bueno, con todas las sandeces que estaba diciendo el rubio Barden no aguantó más, así que luego de decirle sus verdades en la cara se dio media vuelta y se fue mientras pensaba en lo loca que estaba su hermana como para haberse fijado en un tipo tan pendejo como el rubio. Que por otro lado el manga nos muestra la escena de una boca sangrando y expresando que no puede creer que la prota lo haya pateado de esa forma, porque es que sí, el dueño de esa boca era el dueño de la sombra que estaba formándose alrededor de la prota, y también fue el responsable de haber dejado la marca de sangre en el árbol. Quien luego de haber sido pateado por la prota, ahora dice que se vengará. El detalle es que no sabemos la identidad del tipo de la sombra ya que el manga no tuvo el gesto de mostrarnos su rostro completo. En lugar de mostrarnos el rostro del tipo de la sombra, lo que nos mostraron fue a la criada de la prota súper contenta porque la princesa Yvonne le regaló una prenda, pero gente, ¿qué quieren que les diga? A mí me vale madres los regalos que la prota le haga a su criada, por eso me voy a adelantar al punto de la historia donde la prota comenzó a leer un libro y expresaba su preocupación por no encontrar suficiente información sobre los monstruos de ese mundo. Y la verdad tenemos que entenderla. Luego de su encuentro con la sombra cualquiera en su lugar se pondría a investigar si esas sombras son venenosas o algo parecido, pues aunque el subordinado no haya visto nada, ella está consciente de que la sombra era real. Pero bueno, luego de resignarse con la lectura donde no encontró ninguna información sobre los monstruos de ese mundo, la prota decidió ponerse a conversar con su criada,
a quien le preguntó si ha habido alguien intentando acceder al lugar prohibido del cuarto. Pero no, la criada dice que nadie se ha acercado al laboratorio de bombas de su cuarto, y que no se preocupe ya que para el caso de que alguien intente entrar sin permiso, la criada le lanzará uno de sus zarcillos, los cuales tienen dinamita por dentro así que sirven como explosivos. Y bueno, frente a esta aclaratoria la prota se sintió más aliviada pero de todas formas sintió curiosidad por visitar el fulano laboratorio de bombas, que para su sorpresa era un lugar bastante bonito. Cuando la prota escuchó que era un laboratorio de bombas se había imaginado un lugar sin luz y mucha pólvora, pero no, allí lo que habían era tubos de ensayo y fórmulas enfrascadas. Siendo que más adelante en las pesquisas, la prota se encontró con par de libros, que como ella es un ratón de biblioteca decidió que leerá los dos, pero resulta que cuando quiso abrir uno de los libros este no quiso abrirse, o sea el condenado está sellado por un hechizo antiprota, de allí que la princesa no tuvo más opción que recurrir al otro libro, ya que este sí lo pudo abrir. Pero no solo eso, ahí mientras la prota estaba echándole un ojo al libro terminó tirándolo al suelo de la sorpresa, ya que en una de las páginas logró leer algo sobre que ella tiene amnesia mágica. Que para explicarles el término, parece que la prota tiene una enfermedad que le impide usar magia. Lo bueno es que habiéndose sentado y calmado, pudo leer en el libro que la amnesia mágica tiene cura, lo único que ella debe hacer es conseguir 1 kilo de piedras de maná moradas, molerlas y hacer una bebida con eso. Siendo que de acuerdo al libro, si la prota logra aguantar esa bebedera de piedra molida durante un tiempo, podrá curarse. Lo verdaderamente complicado con relación a esto es el precio del kilo de piedra morada, pues al revisar su valor de mercado en el libro, se dio cuenta que 1 kilo de esa piedra cuesta 10.000 millones de oro. Obviamente la prota puso cara de asombro al leer esa cifra, o sea yo creo que ni Donald Trump podría pagar 1 kilo de esa piedra morada. Pero bueno, mientras la prota se queja del precio de su tratamiento, el duque del norte se encuentra comprando ropa re costosa en una tienda súper lujosa. Como diría Olga Tañón, así es la vida, algunos ganan y otros pierden. Cuestión que tiempo después vemos a la prota dejándose peinar por su criada, a la cual le preguntó sobre su patrimonio, o sea la prota quiere saber cuánto dinero le queda en la caja fuerte, pero pailas, la criada le dijo que la última propiedad que le quedaba fue vendida por ella misma hace poco, así que básicamente la prota está quebrada. Y claro, enterarse de esto, justo cuando tiene que reunir 10.000 millones de oro la puso depre. Sin embargo, la prota sabe que no tiene tiempo para deprimirse, pues en todo caso necesita pensar en una forma de conseguir dinero que no sea vendiendo su cuerpo, así es como por lo pronto le pidió a la criada que le busque todas sus joyas, de allí que veamos a la waifu trayendo el cajón de collares. El problema es que sin importar que venda todo eso, a la prota todavía le faltaría mucho para llegar a los 10.000 millones de oro, que dicho sea de paso en una de esas la prota se dio cuenta que ya no quedaban piedras moradas de 10.000 millones sino que habían solamente de 20.000 millones. Porque es que sí, además de costosa, la piedra morada es escasa de conseguir, de allí que tener el dinero no le asegura a la prota que podrá comprarla, pero a ver, cuando estamos frente a una situación tan desfavorable se debe afrontar un problema a la vez, y el primer problema que tiene la prota es encontrar el dinero. Por eso adelantándonos al momento de la cita, que además coincide con la primera escena del manga, vemos que la prota se encontraba demasiado pensativa en su problema financiero que no le había prestado casi atención al duque. No fue sino hasta que el duque comenzó a llamarla que la prota aterrizó su mente en el presente, así que bueno, ya estando en el presente y como quiera que la waifu no deja de pensar en su problema financiero, vemos que Iván decidió extender sus manos para pedirle dinero prestado al duque. Ante esto, la reacción del duque fue de total sorpresa. En lo que a él respecta la familia de la prota tiene dinero, en teoría ella no tendría que tener problemas financieros. Pero claro, la prota al ver la reacción del duque comenzó a entender que cometió un error al pedirle dinero a alguien a quien acaba de conocer, solo que para su sorpresa, mientras la waifu se estaba resignando, escuchó que el duque le preguntó cuánto dinero necesita. Que al escuchar esto la prota se asombró ya que eso de preguntar cuánto dinero necesita, es una clara muestra de que el duque tiene disposición de prestarle el dinero, por eso la waifu se la soltó sin anestesia expresando que necesita 20.000 millones de oro sin intereses. Y bueno, el duque sin detenerse a pensar que fuera mucho dinero metió su mano entre su traje, sacó un bolígrafo, y comenzó a redactar un cheque a favor de la prota por 20.000 millones de oro. Que la verdad no sé qué es mejor, si el hecho de que el duque le vaya a prestar el dinero a la prota,
o la escena del rostro perfecto del duque mientras redacta el cheque. En cualquier caso, la prota estaba recontenta por lo que estaba presenciando, aunque la verdad ella no esperaba que el duque le fuera a entregar todo el dinero, ella creía que él le daría la mitad o algo parecido. Pero cuando vio que el duque escribió 20 millones en el cheque no pudo evitar exaltarse de la sorpresa, e incluso la prota buscó la manera de interrumpir la escritura ya que 20 millones es mucho dinero, ella cuando los pidió nunca pensó que el duque se los fuera a dar así nomás, por eso le dijo, luego de quitarle el bolígrafo, que ella no es capaz de aceptarle todo ese dinero. Pero claro, el duque se le quedó mirando con cara de que la prota está medio chiflada porque primero le pide dinero prestado y luego dice que no puede recibirlos, o sea, ¿quién la entiende? A todo esto, la prota le dijo que le resulta extraño que siendo la primera vez que se ven, él haya accedido a darle el dinero a pesar de la reputación que tiene, pero bueno, ante esto el duque sonrió levemente, le dijo a la prota que él sabe perfectamente a quién le está prestando el dinero, y culminó diciendo que lo único que espera de ella es que no le estafe. Que ante esto la prota le dijo al duque, en plan de consejera, que si no quiere ser estafado pues debería de empezar por no prestarle dinero a gente desconocida, pero bueno, este duque es demasiado encantador así que lo que hizo fue acercarse a la prota y decirle que él no la considera a ella una desconocida. Pero claro, frente al acercamiento romántico del duque la prota lo que hizo fue alejarse súper sonrojada ofreciendo la excusa de que debe irse para hacer algo importante, sin embargo, nosotros sabemos que la waifu no tiene nada que hacer, solo que los acercamientos del duque la pusieron un poco nerviosa así que prefiere irse antes que hacer algo de lo que luego se pueda arrepentir. El detalle es que como el duque es todo un caballero, le dijo a la prota que la acompañaría hasta su casa para que se vaya sola, pero la prota le respondió que no era necesario, y aunque el duque le insistió en que quería acompañarla para seguirla conociendo, la prota, a pesar de que ella también quería seguir hablando con el duque, al final expresó que lo mejor es que dejen su conversación hasta allí, para seguirla en otra oportunidad. Y bueno, el duque tampoco es que le va a estar rogando a la prota, por eso aceptó su decisión pero antes de dejarla ir se acercó para pedirle un favor, y es que a partir de ese momento se llamen por sus nombres. Que tras decir esto, el papucho del duque tomó y besó la mano de la prota con una sensualidad extraordinaria, lo cual hizo que la prota se emocionara sobremanera, pero bueno, ya basta de este encuentro. Por eso la prota decidió irse de una buena vez a repasar todo lo ocurrido sentada al borde de una fuente. Lo que la waifu no se esperaba es que justo en eso se iba a terminar encontrando con el rubio perfecto, quien como de costumbre demostró una actitud arrogante sugiriendo que la prota se encontraba en ese lugar para verlo a él. Pero todos sabemos que la prota ni siquiera estaba pendiente de la presencia del rubio, solo que como ella no es maleducada, decidió saludarlo gentilmente, y claro, así como no es maleducada tampoco es ciega, ella de inmediato pudo darse cuenta que el rubio es bastante guapo. Y sí, lo que el rubio tiene de guapo lo tiene de soberbio, pues de inmediato comenzó a hacer poses aludiendo a que la prota está derretida por él. Pero aunque la prota reconozca que el rubio es guapo, la verdad que ella no tiene intenciones de hacerse ilusiones con él, pues ya sabemos que su destino será fatal si insiste en enamorarse suyo, por eso en lugar de permanecer allí, la prota le expresó al rubio que se irá a otro lugar. Pero claro, cuando el rubio escuchó esto se reasombró, pues él, en su mente prepotente y egoísta, nunca pensó que la prota fuera capaz de abandonar un lugar en el que estuviera compartiendo su compañía. Por eso cuando la prota se estaba yendo, el instinto orgulloso del rubio lo llevó a tomar a la prota del brazo para evitar que lo deje solo. Y claro, ante tal gesto la prota se asombró mucho, de allí que la veamos voltearse y preguntarle al rubio por qué porongas decidió tomarla del brazo. Y bueno, ante la reacción de la prota el rubio la soltó de inmediato, pues a él, como príncipe heredero, no le conviene hacer un escándalo público, siendo que ahí además, la prota aprovechó la ocasión para decirle al rubio que ella ya no siente nada por él, así que lo mejor que puede hacer él es aceptarlo y olvidar todo lo que ella ha hecho en el pasado para demostrarle que lo quiere. Pero el egocéntrico del rubio expresó que él sabe que ella todavía lo quiere, así que no piensa olvidar nada de lo que ella hizo en el pasado para ganarse su reconocimiento. Pero a ver, la prota ya se está cansando de que el príncipe rubio no entienda lo que le dice, y la verdad la comprendo, es difícil tratar con gente a la que por más que se le digan las cosas no entienda, de allí que veamos a la prota apretando su puño y con ganas de enseñarle al rubio las cosas por la fuerza. Afortunadamente en eso apareció el encantador duque del norte para calmarla.
Obviamente al rubio no le gustó para nada la forma tan fachera en la que llegó el duque del norte, siendo que por su parte, al duque del norte tampoco le gustó ver al rubio pretendiendo a la prota, por eso ahora ambos se quedaron viendo como si se estuvieran retando a ver quién se gana el amor de nuestra prota. Pero bueno, queda claro que quien tiene toda la ventaja es el duque del norte, pues la prota se siente mucho más cómoda estando con él, y a su vez él, entendiendo que la prota estaba incómoda con el rubio, decidió intervenir para que la waifu tenga una excusa para dejarlo. A lo cual, la prota aprovechó la ocasión para tomar al duque del brazo y decirle al rubio que ambos se encuentran en una cita, así que pailas, el duque y la prota se fueron a otro lugar dejando al príncipe rubio solo como el propio fracasado. Pero gente, no crean que el rubio es de los que sufren fracasos y se tiran al abandono, él desde ya está pensando en la forma de recuperar el amor de la prota, solo que todo parece indicar que la tendrá complicada. Pues solo vean la forma en la que el duque se llevó a la prota hasta un carruaje y la puso en posición de beso, considerando esa situación el rubio tendrá que remar mucho para poder vencer al duque del norte, pero bueno, si quieren seguir viendo cómo sigue esta historia tendremos que esperar por la segunda parte. Los requisitos para traerla son 8000 likes y 300 comentarios, ya saben qué hacer, los quiero mucho, báñense a diario y Dios los bendiga.